Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto saludarles en esta nueva clase del día de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Liz. Muy bien. Hemos enviado las invitaciones, como siempre, al correo electrónico que tienen registrados. También he tratado de apoyar ahí, comparando el correo que tienen en Moodle con el correo de la facultad y pues coincide. Es la forma que tienen que ingresar a la reunión, ¿verdad? Entonces, nadie más puede entrar. Si no recibió su correo, pues no va a poder entrar, ¿verdad? Si lo comparten por otras vías, no van a poder entrar porque no lo va a dejar la plataforma. Entonces, así que bienvenidos a todos. Tenemos ya 117 estudiantes que pues a nadie se le ha dado la entrada manualmente, lo ha hecho a través de su correo, ¿verdad? Reitero la bienvenida. Hoy vamos a continuar con el tema de las obligaciones estas en cuanto a la mancomunidad. Espero que hayan tenido la oportunidad de poder darle lectura a los artículos que hemos estado analizando y pues eso va a ayudar muchísimo para que ustedes vayan comprendiendo algunos aspectos que están ahí regulados. Bien, entonces vamos a iniciar. Permítame, solo vamos a ver cómo hacemos acá. Ahí está. Bien. Muy bien, entonces en cuanto al contenido que hemos estado analizando, pues algunas líneas de tema de doctrinas hemos visto, pero así a grosso modo, digamos, y hemos tratado de enfocarnos directamente a lo que establece el código, ¿verdad? Entonces, solo voy a cerrar los listados de los correos porque así no se nos satura esta cuestión. Bien. Muy bien, entonces, veamos. Nos habíamos quedado en la prescripción. Muy bien. Y estábamos hablando de los efectos de la mancomunidad, o sea, cuáles son esos efectos que va a conllevar. Y tenemos la solidaridad activa. Bien. Algunas cuestiones acá que nos están afectando. Bien. Veamos entonces, en cuanto a los efectos de la solidaridad activa, ya decíamos cuándo se da esta, ¿verdad? Esos efectos, pues, como se ha indicado, se explican en la doctrina francesa, según este autor, considerando que hay una especie de representación legal constituida en favor de todos los acreedores, que es lo que habíamos mencionado según el artículo 1354 en cuanto a esa representación legal, ¿verdad? Entonces, pero está constituida en favor de todos los acreedores para que cualquiera de ellos pueda exigir el pago total de la obligación, ¿verdad? Fungiendo en este caso como representante de los demás. Por esto el pago que se haga, pues extingue la deuda. Es obvio que sin perjuicio de la obligación en que va a incurrir el acreedor representante, porque él va a tener la obligación de, en todo caso, dar cuenta a los otros acreedores, o sea, frente a los acreedores representados. El artículo 1354 desarrolla precisamente
este punto que estamos mencionando en cuanto a esa representación. Si no hicieron la anotación, pues háganla en este momento, ahí en ese artículo. Y establece que cada uno de los acreedores o deudores solidarios, aquí se refiere también a la solidaridad activa y solidaridad pasiva, porque engloba los dos, ¿verdad? Puede hacer todo lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial. Entonces, la acción ejercitada contra cualquiera de los deudores solidarios perjudica a todos ellos, ¿verdad? Y en el 1356 establece que cada uno de los deudores solidarios es responsable del hecho propio para con sus codeudores en el cumplimiento de la obligación. Bien. También habíamos mencionado el tema del derecho de repetición regulado en el artículo 1358 en el sentido de que el pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. O sea, pero ojo porque es el pago total, no el pago parcial. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos le corresponde, ¿verdad? En esa obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. También habíamos hablado lo que regula el artículo 1361 en cuanto a la prescripción. Esa prescripción que se hace valer en favor de los, es decir, cualquier acto que interrumpa la prescripción, ¿ya?, en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios, aprovecha o perjudica a los restantes, ¿verdad? Siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos, porque si no tienen los mismos plazos, pues obviamente no aplicaría para todos, ¿verdad? El acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito. ¿Ya? Solo a ellos les va a poder exigir. Pero si ya prescribieron, no va a poderlo hacer. El valor de estas deducida a la parte que corresponde a los demás, ¿verdad? Es decir, si en una obligación tenemos, por decir, 4 deudores, pero para 2 deudores se aplica la prescripción y para los otros 2 no les aplica. Entonces, lo que va a hacer el acreedor es que le va a exigir a esos deudores, ¿verdad?, que no haya prescrito la obligación, ¿verdad? Pero solo el valor de estas, de los 2, ¿ya? Y va a deducir la parte que le corresponde a los otros 2. Bien, si el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde, no se entenderá interrumpida la prescripción respecto a los demás. Es decir, no se va a poder aplicar para todos, sino solo para uno de ellos, ¿verdad? Y lo otro es en cuanto a la sentencia condenatoria que se obtuvo en contra de uno de los deudores, porque es el acreedor, por supuesto, el que va a demandar, pero hay un deudor común. Esto va a aprovechar a todos los acreedores, ¿ya? La sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios. Es decir, aquí aplica para ambos. Veámoslo nuevamente. La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra un deudor común aprovecha a los otros acreedores, ¿ya? Y la sentencia absolutoria del deudor, ¿ya?, si se aplicó solo contra uno, aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios, ¿verdad? A menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante, ¿verdad? Luego veamos en el artículo 1364, en cuanto a la novación. Esa novación que se hace respecto a la obligación hecha por el acreedor con uno de los deudores, o sea, no con todos, pero son deudores solidarios, recordemos, libera a todos los codeudores. Recordemos que la novación es una forma de extinción de las obligaciones
Entonces, como el acreedor viene y realiza una novación, ¿ya?, con uno de los deudores solidarios, entonces la ley establece que va a liberar a todos los codeudores. Porque se renovó, ¿ya? Se extinguió prácticamente la obligación de los codeudores. No obstante esto, pues, si el acreedor ha exigido que se adhieran, ¿ya?, los codeudores y estos se han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Veamos qué efecto tiene entonces. Digamos que se hace la novación en una deuda y son 4 deudores, pero el acreedor viene y hace una novación de esa obligación con uno nada más. Entonces los otros 3 vienen y quedan liberados, ¿ya? En todo caso, si el acreedor exige que los codeudores se adhieran, ¿ya?, y estos se rehúsan, entonces, ¿qué pasa ahí? El efecto es que el primitivo crédito va a subsistir. O sea, no es que el crédito se esté extinguiendo para todos, sino que un acreedor viene y dice, bueno, vamos a hacer una novación, es decir, una nueva obligación. ¿Eh? Y al hacer esto, la obligación anterior se extingue. De manera que los codeudores, si ellos dicen, no, no queremos, no quieren la nueva obligación, sencillamente va a subsistir la primera obligación, de acuerdo a lo que establece la última parte de este artículo. Entonces, pero hay que pensar que si el acreedor lo exige, ¿ya? Pero si no lo exigió, sencillamente uno de los deudores pacta con el acreedor la nueva obligación, digamos, se renueva esa obligación sin haberles notificado a los codeudores. La ley es bien clara, ¿verdad?, que va a liberar a todos los demás codeudores, ¿ya? Pero hace esa salvedad, ¿verdad? Bien, si quieren, colocan ahí el artículo 1478, que es el que corresponde a la novación. No la vamos a analizar acá porque eso corresponde cuando veamos la forma de extinguir las obligaciones. Ahora veamos el siguiente artículo. El 1365 establece que la novación o transacción hecha entre uno de los acreedores solidarios y el deudor común solo va a afectar la parte del acreedor que la celebró, porque es uno solo de los acreedores, porque cuando hablamos de acreedores solidarios, recordemos que estamos hablando que existe, en ese sentido, existen varios acreedores que son solidarios, ¿verdad? Eso ya lo explicamos. Pero en este caso, si uno de estos acreedores hace la novación o hace un contrato de transacción entre uno de los eh, deudores, o sea, en el deudor común, solo le va a afectar la parte de ese acreedor, no va a afectar a todos los demás acreedores. Y eso es lo importante de acá, ¿verdad? Bien, solo va a afectar la parte del acreedor que lo celebró, nada más, hecha la novación o la transacción. Veamos en el 1366, en cuanto al pago parcial que aceptó el acreedor y la quita o remisión que hiciere uno de los deudores solidarios, no altera sus derechos por el resto de la deuda, ¿ya?, ni los de los deudores entre sí. Porque hay sencillamente un pago parcial. Recordemos que en el caso del pago parcial, que es una de las, que es la forma normal del cumplimiento de las obligaciones, parte de la temática que vamos a ver, que está dentro del programa, vemos que si hay un pago parcial aceptado por el acreedor, ¿ya?, pero hecho por uno de los deudores solidarios, no va a alterar los derechos de los demás acreedores, ¿verdad? No les va a afectar. Bien, ni de los deudores entre sí.
Bien, si uno de los acreedores solidarios, el 1367, libera solamente a uno de los deudores solidarios, ese hecho no altera los derechos de los demás acreedores. Entonces, estos son los efectos que conllevan cada una de estas figuras jurídicas respecto a la solidaridad activa, y en todo caso a la solidaridad pasiva, ¿verdad? Que estamos hablando de ambas. Reitero, cuando hablamos de la solidaridad activa, hablamos de los acreedores, y cuando hablamos de la solidaridad pasiva, hablamos de los deudores, ¿verdad? Bien, si uno de los acreedores solidarios libera solamente a uno de los deudores solidarios, ese hecho no altera los derechos de los demás acreedores, ni las obligaciones de los demás deudores por el resto de la obligación. ¿Por qué razón? Porque lo está haciendo de manera individual. Un acreedor, ¿ya?, a uno de los deudores, y como son solidarios, ¿verdad? Eso no le va a alterar a los demás. 1368, veamos. En cuanto a la confusión, es otra forma de extinción de la obligación, le va a liberar a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se han reunido las calidades de acreedor y de deudor. En la confusión recordemos que el acreedor, ¿sí?, se confunde con deudor, o sea, acreedor se confunde con deudor. Entonces, al darse esa forma de extinción de la obligación, entonces solamente va a afectar, ¿ya?, la del deudor en sí, ¿verdad?, que se ha dado ese tipo de confusión. Bien, ahí podemos colocar el 1495. Luego tenemos el 1369, establece que el deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste debe a otro de los codeudores solidarios. O sea, no se puede, ¿ya? Porque no es una deuda que se tenga entre ambos, sino que es una tercera persona, siempre dentro de los deudores solidarios, pero no es personal. Reitero, el 1369, el deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste, o sea, debe a otro de los codeudores solidarios, ¿verdad? Porque son cuestiones distintas, ¿verdad? Bien. Artículo 1370. Si el acreedor hubiere renunciado a la solidaridad respecto a uno de los codeudores, ¿ya?, y otro de ellos cae en insolvencia, la parte de deuda del insolvente se va a repartir proporcionalmente entre todos los deudores. Es decir, esa parte del insolvente, pues los demás lo van a tener que pagar, ¿verdad? Comprendiendo al que había sido liberado de la solidaridad, o sea, incluyéndolo a él, aunque, aunque haya sido liberado de la misma, pues, ¿verdad? Sin embargo, si se comprueba que el acreedor quiso liberar de toda obligación al deudor, respecto del cual renunció a la solidaridad, entonces la parte proporcional de este quedará a cargo del acreedor. O sea, le va a beneficiar en todo caso al deudor. Siguiente artículo. Si la cosa debida perece por culpa de cualquiera de los deudores solidarios, todos serán solidariamente responsables del precio y de los daños y perjuicios. Ahí podemos colocar el 1433 y 1431. Los deudores solidarios no culpables tendrán derecho a que el culpable reintegre la parte del precio que le corresponde y la totalidad de daños y perjuicios pagados al acreedor. Aquí estamos hablando del derecho de repetición que habíamos mencionado en algunos de los artículos anteriores, porque pues tiene que ser de esa manera. Entonces, ellos van a repetir en contra de este deudor. 1372. Cada uno de los sucesores de un deudor solidario estará obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario. Eso cuando la persona ha fallecido, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que los sucesores son los que van a tener que pagar esa parte, ¿verdad? Salvo, por supuesto, que la obligación sea
indivisible. Pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario, ¿ya? Con relación a los otros deudores. Bien. Bien. Ahora veamos la otra clasificación. Con relación al objeto tenemos obligaciones específicas y estas también, y tenemos las genéricas, específicas y genéricas. Tenemos las genéricas limitadas y las genéricas ilimitadas. También tenemos obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. Obligaciones divisibles e indivisibles. Estas se refieren al modo de ejecutar la prestación, no a la forma de cumplimiento. Y en cuanto a la indivisibilidad, tenemos indivisibilidad natural, indivisibilidad voluntaria e indivisibilidad legal. Veamos las obligaciones específicas y genéricas. En cuanto a las obligaciones específicas, estas obligaciones, desde que se adquiere esa obligación, ya se estableció cuál es el objeto, está claro, está determinado, ¿ya? El sujeto pasivo, desde ese momento sabe qué es lo que debe dar, qué cosa debe dar, mm, qué debe hacer o qué no debe hacer. Es decir, las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Pero ya se sabe claramente, ¿ya?, de en qué consiste el objeto. Por eso son específicas. Bien, en cuanto a cosas específicas, el autor Manuel Bejarano Sánchez dice que si los contratos traslativos de dominio de cosas ciertas hacen dueño al adquiriente desde el momento en que se celebra el acto, pues arrojan sobre él los riesgos de su pérdida, ¿no?, aunque no hayan sido entregadas ni hubieran sido pagado el precio. Por tanto, dice él que si las pierde el comprador de cosas específicas perecidas que devino propietario de ellas, debe pagar su precio, ¿verdad? O sea, los riesgos de esa pérdida le pertenecen al comprador, ¿verdad? Porque vemos que el adquiriente, digamos, ya sabe qué es lo que va a recibir. Tenemos el ejemplo del contrato de compraventa de Van Gogh. Este se había celebrado entre ciertas personas. Por tratarse de una cosa cierta y determinada, la propiedad del lienzo se transmitió a otra persona desde que se celebra el contrato, de modo que al ocurrir su pérdida por caso fortuito, era ya el dueño y debe sufrir sus efectos, ¿verdad? No le entregó la pintura que se perdió, pero la persona que la adquirió sí deberá pagar el precio porque el cuadro ya era de la persona. A no ser que la persona adquiriente, como conocedor de los principios del sistema de las obligaciones, hubiera introducido en el contrato de venta una cláusula de responsabilidad, ¿verdad?, que de alguna forma estableciera el riesgo a cargo del vendedor, ¿verdad?, hasta el momento de la entrega. Ese es un convenio sobre riesgos, como pasa muchas veces con las compraventas que se generan a nivel internacional. Estas vienen con un seguro, ¿verdad?, para proteger precisamente al comprador. O sea, y los riesgos le van a corresponder al comprador. Pero desde el momento que él adquirió el bien, o sea, se lo van a colocar en el transporte, ya es de la persona. Si se pierde en el transporte, esa no es responsabilidad del vendedor, sino del comprador, porque él ya sabe qué producto es el que trae, ¿verdad? El autor establece que pues debe advertirse que si se aplicara en este caso el principio general en cuanto al cumplimiento respecto a la entrega del cuadro, pues la va a eximir de cumplir con el pago del precio, siempre y cuando se haya establecido ese convenio sobre riesgos, ¿verdad? Entonces, es el propietario quien sufre la pérdida o el demérito de la cosa, ¿verdad? Y el propietario lo era ya el comprador de la cosa cierta y determinada.
Ahora veamos en cuanto a las obligaciones específicas y genéricas. Las obligaciones genéricas, estas, cuando el objeto no está claramente determinado, pero sí se conoce por lo menos su género, ¿verdad? Y estas se van a subdividir en genéricas limitadas y, e ilimitadas, ¿verdad? Pero estas deben establecerse según lo que regula la ley, deben estar medianamente eh, establecidas, porque, por ejemplo, en el caso de las genéricas se va a vender, por decirles, una, un ganado vacuno, ¿verdad? Y no se sabe qué raza, pero dice, mire, le vamos a entregar ganado. Esa es una obligación genérica, ¿ya? No está especificada. O le van a vender un vehículo, pues no sabe qué vehículo es. Y como vehículos hay diferentes. Es una obligación genérica, pero debe de alguna forma conocerte por lo menos su género. O sea, ya no pueden venderle eh, cosas inciertas, ¿verdad? Se pueden vender cosas futuras, pero tienen que ser ciertas, pero no cosas inciertas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene precisamente eh, esta, esta cuestión, ¿verdad? Muy bien, bien. Entonces, vamos a, permítame un momentito. Bueno, tenemos un inconveniente técnico por acá, ustedes. Dame un momentito. Se me bloqueó el puntero, ustedes, permítanme. Bueno, dame un momentito. Mm, no me permite hacer cambios, ustedes. Vamos a ver. Un momentito, estimados estudiantes, que tengo un inconveniente por acá con esto. Bien, vamos a cerrar otras cosas acá. Permítame. Bien, vamos a tratar de ubicarnos en el artículo 1802, por favor. Perdón, 1801. Veamos qué establece en cuanto a este tipo de obligaciones que estábamos viendo. El artículo 1801 establece vendida una cosa expresando su especie y calidad. El comprador tiene derecho de que se resuelva el contrato si la cosa no resuelve de la especie y calidad convenidos. Eso contrario a lo que establece el autor este que estábamos viendo. Entonces, establece este artículo que si se trata de
una obligación de conformidad a esta división. Entonces dice, vendía una cosa expresando su especie y calidad. El comprador tiene derecho de que se resuelva el contrato cuando, si la cosa no resulta de la especie y calidad convenidas. Esto va en favor, por supuesto, del comprador, ¿verdad? Porque ya sabía cuál era la especie, ¿ya? Hablando de estas obligaciones, porque el problema más que todo se da en las genéricas, porque ahí sí dice, vamos a dar una vaquita, por ejemplo, pero ¿de qué color? ¿De qué raza? ¿Verdad? Esa es una obligación genérica. Pero digamos que si es una obligación específica, ya se sabe qué color va a ser, qué raza, en fin. O hablando de vehículos, qué vehículo va a ser, si va a ser un pick-up, va a ser tipo sedán, va a ser tipo camionetía. Ya, esa es una obligación específica porque se establece claramente la especie y la calidad, qué modelo va a ser, etcétera, ¿verdad? Pero si no resulta como lo que le ofrecieron al comprador, entonces tiene derecho de que el contrato se rescinda. Dice se resuelva, ¿verdad? Entonces el contrato sencillamente, él puede solicitar que se rescinda el contrato. Recordemos que yo creo que habíamos mencionado los pactos rescisorios, ¿verdad? Eso en el sentido de que en determinado momento, pues, por alguna situación especial, eh, puede no darse el cumplimiento de las condiciones en que se pactaron. Entonces, la persona que cumplió, pues tiene el derecho de que se rescinda si no le cumplieron a él, ¿verdad? Los famosos pactos rescisorios. Bien, cuando se hubiera expresado el uso que se va a dar a la cosa, la calidad debe corresponder a ese uso. Y tenemos también, veamos el 1804. Si al tiempo de celebrarse el contrato se hubiere perdido en su totalidad la cosa objeto del mismo, el convenio quedará sin efecto, ¿ya? También establece que si se hubiese perdido solo en parte, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente abonando su precio en proporción al total convenio, ¿verdad? Bien, eso para que tengamos ahí una idea un poco más clara, digamos, de las obligaciones esas que estamos mencionando, las genéricas y las específicas, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar mucho más ejemplos en el código. Y voy permítame, vamos a ver si voy a intentar presentarles nuevamente. Permítame un momentito. Vamos a ver si me deja esta cuestión. Bien, bueno, aquí esta es una de las presentaciones que teníamos ahí. En cuanto a las genéricas, ¿verdad? Como la transmisión del dominio de las cosas genéricas no se efectúa sino hasta que se hacen ciertas y determinadas, entonces, pero esto con conocimiento del acreedor, el riesgo de su pérdida o depreciación la corre el vendedor, quien en caso de siniestro fortuito para cumplir su obligación puede y debe entregar otras cosas de la misma especie, ¿ya? Adquiriéndolas donde las haya, ¿verdad? De ahí en el caso de los romanos, pues ellos mencionaban que los géneros no perecen, ¿ya? Cuando se trata de cosas genéricas, ¿vean? Así es como establece este autor, ¿verdad? Y en la próxima clase vamos a continuar con, vamos a ver, continuamos con las obligaciones conjuntivas, alternativas
y las facultativas. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 1334 al 1341 para que ustedes, pues, anticipadamente, pues, tengan ya por ahí la lectura. Bien, creo que ha sido un poquito de deficiencia en la señal, que es la que nos estaba afectando para la presentación. Voy a abrir la opción para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. Ahí estamos. Con todo gusto, les escucho. Mm, bien, muy bien. Bien, estimados estudiantes, si no hay dudas, entonces vamos a... Ustedes se dan cuenta, prácticamente es poco, como decía, de la doctrina que estamos analizando y tratamos de acoplarla, ¿verdad?, a nuestra legislación, que eso es lo importante. Está ahí en la doctrina, entonces busquémoslo cuál punto tiene que ver con nuestra legislación, ¿verdad? Bien, muy bien. Hay un autor, yo no sé si ustedes ya tienen ese libro, pero que nos está orientando es el autor de Manuel Bejarano Sánchez y también el de Rafael Rojina Villegas. Si lo tienen, pues denle una leidita ahí. Si no lo tienen, eh, me pueden escribir ahí en Claro y con mucho gusto yo se los puedo eh, subirlo a mi Drive y se los puedo compartir para que ustedes puedan acceder y descargarlo con todo gusto, ¿verdad? Solo me confirman, me avisan ahí en Claro que lo quieren y entonces con todo gusto, ¿verdad? Son libros bastante grandes ustedes, pero ahí podemos ir, em, digamos, encontramos una explicación del porqué de cada uno de estos artículos, porque si uno los ve, esos artículos los empieza a leer así como que no mucho logra a entenderlo, ya al leer la doctrina, pues uno va encontrando una razón del porqué, ¿verdad? Bien, y entonces otro aspecto que es muy importante. Estoy dando el tiempo para que ustedes me pregunten, pueden levantar la mano si quieren intervenir. Estoy aprovechando que todavía no han preguntado. Entonces, les he indicado algunos artículos ahí que vayan señalando, que esa es la forma en que podemos ayudarnos para ir entendiendo esta cuestión, porque, por ejemplo, en el 1364 dice la novación, y uno dice, ¿pero qué es la novación, verdad? Novación, empieza a buscarle una explicación, ¿qué significa? Pero si ya le tenemos esa referencia ahí que les dije, pongan el artículo 1478, ya nos vamos a ese artículo. Ah, esta es la novación, ¿verdad? Así es como tenemos que estudiar. Bien, y eso, como les decía, eso les va a ayudar para su comprensión, para su estudio, para su preparación académica, que al final es lo más importante. Su servidor lo que aspira es que ustedes pues tengan las herramientas suficientes básicas para que ustedes puedan ir comprendiendo estos temas, pues que no son tan sencillos, ¿verdad? Entonces, pero que les van a servir no solo para su formación jurídica directamente, sino también para ganar su examen e inclusive para ganar su privado, porque todo esto se les pregunta en el privado, ¿verdad? Entonces son temas que se les pregunta en el privado y no van a estudiar ustedes hasta entonces, ¿verdad? Sino ahorita irlos entendiendo, ¿verdad? Ahí estamos a la orden, entonces, si no hay otra inquietud, nadie tiene inquietudes, vamos a ir dando por concluida la clase. Solo quisiera referirme, bueno, ya no voy a preguntar si tienen inquietudes, pero me quisiera referir al examen. Hasta el momento, pues no ha habido mayor cuestión, digamos. Fueron como unos 4 compañeros que tuvieron algún inconveniente, se les hizo su examen y listo. Enhorabuena por todos los que sí pudieron examinarse en Moodle. Ya, pues prácticamente Moodle tiene la virtud que de una vez les da la nota. Ustedes ya tienen una idea de cuál es su nota. Estoy subiendo las notas a la plataforma
para que ustedes puedan, de la facultad, para que ustedes ya lo tengan, la nota oficial, ¿verdad? También otro aspecto que quisiera tomar en cuenta es el hecho de que la forma en que hice el examen lo hice pensando en que quienes sí han estado en clase, quienes sí han estudiado, sí han leído, pues no tienen inconveniente porque ahí están las respuestas, solo es cuestión de analizar y darle clic a la respuesta correcta. Eh, Parece fácil, pero no es tan fácil, pero tampoco es difícil, ¿verdad? En cambio, si fuera un examen de pregunta directa, ahí sí se complica un poco más. Entonces, he optado por esta forma de examen porque considero que permite el análisis que ustedes hagan, porque ante 3, 4 respuestas, ¿cuál voy a darle clic? Si estudiamos, entonces, es esta, ¿verdad? Ya, inclusive iban algunas preguntas de falso y verdadero. Dice, si estudió, hay buenas notas, enhorabuena, como les digo. Em, no he recibido ninguna crítica al respecto, así que no pienso hacer ninguna modificación a esa forma de hacerlo porque considero que es amigable con ustedes. De haber alguna crítica, entonces cambiaría la forma de hacerlo y lo pondría otra, otra forma, ¿verdad? Entonces, estoy buscando mecanismos que puedan eh, permitirle a ustedes solventar de buena manera su aprendizaje, ¿verdad? Y entonces considero que es la más apropiada. Entiendo que ante la situación que estamos viviendo, pues esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Para seguir avanzando, pero reitero la invitación, esa invitación respetuosa que he hecho hacia ustedes, a estudiar fuerte, a leer fuerte. No es fácil, pero ustedes que están aquí están haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Así que cero críticas, por lo tanto, voy a mantener la forma de realizar el examen así como está. No voy a cambiarlo. De esa misma manera voy a evaluar. Entonces, también han habido posibilidades cuando era presencial que pudiéramos hacer un trabajo para el segundo parcial, porque son 40 puntos. Pero no puedo venir y dejar un trabajo a sabiendas de que no hay facilidad, ¿verdad? Es decir, en línea sí encontramos documentos, pero ponerlos a hacer esas actividades, entonces me voy a poner a revisar ciento y cuántos estudiantes son, no tengo lista ahorita aquí, pero son más de 100 estudiantes, casi 200 creo que son. El punto es que se hace un tanto difícil, ¿verdad? Entonces, así que no pienso dejar trabajos y mucho menos en grupos. Durante los años que he estado dando docencia acá en nuestra facultad, pues cuando era presencial, pues sí, hacía trabajos en grupo, pero ya saben ustedes qué pasa con los trabajos en grupo, ¿verdad? Trabajan 3 y los demás no hacen mayor cosa. Entonces, para evitar eso, inclusive hacíamos algunas exposiciones, en fin, pero presencial cambia la situación. Así que les agradezco mucho su atención. Espero no haberme excedido el día de hoy, pero quería compartirles esas ideas para que ustedes estén tranquilos en el sentido de que si están leyendo, pues eso les va a ayudar mucho. Ahí tienen todo en su código. De ahí voy a extraer las preguntas del examen eh, que, que nos vamos a tener en los próximos días, ¿verdad? Muchísimas gracias y no vi si hubo alguna intervención. Creo que solo están saludando. Vamos a ver. Bueno, miren, eh, bueno, solo un comentario que está por acá de un compañero. Les voy a comentar. Las reglas respecto a no quise mencionar el tiempo, ¿va? Porque consideré prudente el tiempo, porque vean, la regla que aplica respecto a este tipo de cuestionarios o de examen es que tienen des- el máximo que deben tener de tiempo cuando es selección múltiple son 50 segundos. ¿Ya? Eso establece la regla. ¿Ya? Dependiendo del grado de dificultad puede tener hasta 1 minuto, no más. ¿Ya? No obstante,
tuvieron 45 minutos, ¿verdad? Y eran, ¿qué? 22, 25 preguntas, unas valían más de un punto, en fin. Entonces traté de hacerlo de esa manera. Más tiempo sí no les puedo dar, porque la regla no lo permite, ¿verdad? Así que respondiendo a la inquietud de uno de los compañeros. Únicamente eso. Sí, Edgar, solamente una última intervención. Adelante, Edgar. Sí, buenas noches, licenciado. Pues Mucho gusto. fíjese que la verdad es de que yo puse el comentario este del tiempo, porque hay situaciones en las que realmente se escapan de las manos de uno, ¿verdad? Yo no sé si los compañeros ese día del examen tuvieron algún problema con el tema del internet, pero por lo menos aquí en mi casa, Tigo estaba fallido prácticamente casi que toda la tarde. Y cabalmente cuando comenzó el examen no teníamos internet, ni siquiera Ya. en el teléfono ni nada. O sea, fue una cosa completamente fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo que se contemplara quizás para el próximo examen esas eventualidades que se pueden dar, ¿verdad? O sea, no dependen de uno. Si uno quiere aprovechar el tiempo y analizar, como dice usted, esas respuestas para no perder la oportunidad de sacar una nota razonable, ¿verdad? Sin embargo, sí hay situaciones que están fuera del alcance de todos, de usted, de nosotros, de todos, ¿verdad? Entonces, solamente ese era mi comentario, licenciado. Buenas noches. Bueno, gracias, mi estimado Edgar. Yo creo que usted mismo se dio la respuesta, ¿verdad? Son cuestiones que están fuera de nuestro control y ahí está al servicio de ustedes, y eso es lo único que puedo decirles, porque esa plataforma no la manejamos nosotros, ¿verdad? Entonces, así que son eventualidades que pueden darse. Hay que prever algunas cuestiones, eso sí. Yo lo único que les pido es responsabilidad. Eso es lo único que les pido, ¿verdad? Estar atentos. El examen está al día, a tal hora. Bueno, entonces me voy a un café internet o a donde sea para evitarme cualquier cuestión, ¿verdad? Entonces, así que muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche. Hasta la próxima. Feliz noche, licenciado.